que nuestra parte de formación, que es muy grande, es ya casi más pequeña que nuestra parte de acreditación. Es decir, hemos llegado a un momento en el que tenemos tantos alumnos que vienen a examinarse con nosotros de muchísimos centros como alumnos propios a los que nosotros formamos. Y por lo tanto eso nos llevó a pensar en que, pues bueno, que toda la implementación de la digitalización, digamos, del centro tenía que plasmarse también en el área de acreditación. Por fortuna, los exámenes de ICS, como ha explicado Paco, ya hace tiempo que se realizan online, pero los exámenes de Cambridge, si muchos conoceréis, pues no sé si estaréis familiarizados con la posibilidad de hacerlos en soporte informático. Ahora mismo el Computer-Based Testing de Cambridge ISO se ofrece para cualquier examen de Main Suite, es decir, todos los exámenes de Young Learners siguen haciéndose exclusivamente en papel, y luego de los exámenes de Main Suite todavía no está desarrollado el Proficiency, pero el CET, el First Certificate y el Advanced, que no sé si conoceréis, imagino que sí, pueden todos realizarse ya en formato digital. Una de las características fundamentales es que no son exámenes online. Son exámenes en los que no necesitas tener un acceso a un servidor, digamos, que no depende de ti o que no está bajo tu control, lo cual a veces es un problema. En el caso de ICS, por ejemplo, hemos tenido algún pequeño problema que básicamente se resuelve por llamando al call center y retrasando un poco el examen. Pero vaya, Cambridge es muy celoso también de su seguridad y también digamos, de que todo el procedimiento siga exactamente las pautas que tiene que seguir, que no haya ningún digamos, problema, ninguna incidencia. Y de momento los exámenes no son online. ¿Cómo funciona el note? Pues bueno, se trabajan en red, pero desde tu propio servidor. Cambridge lo que hace es enviarte el examen en soporte físico y tú desde tu servidor lo lanzas a tantos terminales como necesites lanzarlo. Cada alumno tiene su clave de acceso y luego los alumnos ya trabajan el examen individualmente, lógicamente. Los discos vienen encriptados. Los exámenes de Cambridge, no sé si estáis familiarizados, pero si alguna vez habéis realizado uno, vuestros alumnos sabéis que vienen en un sobresellado, los de papel me refiero, que se abre el día del examen delante de los candidatos y conforme se termina el examen se vuelve a meter en un sobre que se sella y se envía a la universidad para que lo corrijan allí. Es decir, al final el centro examinador es un mero interventor, un mero administrador. Con los exámenes de Computer-Based ocurre exactamente lo mismo. A ti te envían los exámenes en un disco, tú los administras, luego los exámenes ya rellenados, digamos, por los alumnos, vuelven al servidor, se vuelve a encriptar y se envía al Reino Unido, donde hace toda la corrección para la posterior expedición de los certificados. Bien, ¿cuáles son las ventajas para un centro, para la organización, para un centro que decide hacer exámenes de Computer-Based Testing? Pues bueno, en primer lugar la gestión se simplifica un montón. Hay un ahorro significativo de papeleo, incluso de costes de envíos, de courier, de mensajería, etc. Luego hay una ventaja fundamental, que es que la oferta es mucho más flexible en cuanto a fechas y horarios y por lo tanto el centro puede asumir más candidatos. Luego os mostraré un calendario para que veáis lo que está pasando. Pero sobre todo la ventaja más importante es que con el listening no hay ningún contratiempo. Es decir, ahora mismo cuando hay un problema en una sesión de un examen de Cambridge, una incidencia, una queja, una reclamación, siempre, si no siempre, en la grandísima mayoría de los casos, está relacionada con la parte del diseño. Lógicamente, cuando el alumno hace el examen en un ordenador, lo hace con sus auriculares y en el caso de que haya una incidencia, siempre se paraliza el test, que tiene un contador, un timer, y en el momento que se resuelve la incidencia, se reinicia el examen. Es decir, que el alumno en ningún momento va realmente a sufrir las posibles incidencias que pudiera haber, cosa que sí ocurre cuando tienes a 100 personas sentadas en una sala y pues, el equipo de audio tiene interferencias o solo el teléfono móvil. Todos estos problemas lógicamente se ahorran y os puedo decir que es un gran avance, porque ya os digo que cualquier
Testing va a posibilitar que haya más del doble de convocatorias al año de las que había. Y luego otro fenómeno que está ocurriendo también es que cada vez son más las fechas que aparecen en azul, como veis, las convocatorias de computer-based, y cada vez menos las de paper-based. Si os enseñara el calendario de 2013, que ya está publicado, ya están puestas las fechas, pues veríais que todavía hay más computer-based y menos paper-based. ¿Cuáles son las ventajas para el candidato? Que al final realmente es la persona por la que más nos tenemos que preocupar, para el alumno. Pues bueno, los plazos de matrícula son más amplios. Como todo el proceso administrativo se realiza de una forma diferente, con menos papeleo y demás, pues bueno, podemos cerrar la matrícula hasta 3 semanas antes del examen. Para que os hagáis una idea, ahora estamos cerrando la matrícula entre 8 y 10 semanas antes del examen, lo cual muchas veces hace que haya candidatos que no están muy seguros y decidan no presentarse porque tienen miedo y tal. Con el plazo de matrícula de computer-based, realmente cuando llega el cierre de la matrícula, tú sabes si vas a estar preparado el día del examen o no, porque apenas quedan 3 semanas. Los resultados también se reciben con anterioridad. El plazo de publicación de los resultados de los exámenes ahora está más o menos en torno a las 6 o 8 semanas, más bien 8 que 6. Con los computer-based estamos más o menos en 4 semanas. Luego, la mayor flexibilidad en fechas, como os he mostrado antes, pero también en horarios. Los exámenes de Cambridge, como las fechas las pone la universidad, se realizan solo en la fecha que dice la universidad y ese día el examen es el mismo en cualquier sesión que se realice. Da igual el país que sea, el centro examen que sea, el lugar que sea. Ese examen además no se puede repetir ese día, es decir, tú no puedes convocar a unos alumnos para hacer un first certificate a las 10 de la mañana y a otros a las 4 de la tarde. No lo puedes hacer, por temas de seguridad, ¿no? Y pasas información y demás. Con el computer-based sí que se puede hacer, se pueden hacer hasta 3 sesiones diarias de algunos exámenes y eso también permite pues, que el alumno que no le viene bien hacer el examen por la mañana lo haga por la tarde, o el que no le venga bien hacerlo por la tarde lo haga por la mañana. Ahora mismo, cuando programas una sesión de first certificate de PET, por ejemplo, que son los que más demanda tienen, la universidad te marca incluso el horario, la franja horaria en la que tienes que hacerlo, en la que por obligación tienes que terminarlo antes de la 1 o tienes que empezarlo después de las 12. Esto con el computer-based también pues, se flexibiliza mucho. Una cosa muy importante, sobre todo con los exámenes de Technical for Schools, que son los que están orientados a alumnos en la escolar, es que son exámenes ideales para un nativo digital. Nos estamos encontrando, por el contrario, con el problema opuesto, y es que este tipo de exámenes para personas de cierta edad o simplemente personas que no estén habituadas a utilizar las tecnologías, pues son, digamos, un problema añadido, ¿no? al examen en sí mismo. Pero sí que están funcionando fenomenalmente bien para alumnos que viven ya en digital, son nativos digitales. Una cuestión muy importante, yo creo que las dos últimas son las más importantes, es la gestión del tiempo. El alumno, cuando está haciendo el examen en formato computer-based, tiene la sensación de que lo está haciendo a su ritmo. Realmente los tiempos son exactamente los mismos que en una sesión de paper-based, pero el alumno tiene la sensación de tener más autonomía y de autogestionar un poco su tiempo de una forma más autónoma que cuando está en una sesión escrita, en la que hay más control, digamos, por parte del supervisor, que les va avisando en determinados momentos de que faltan 10 minutos, de que faltan 5 minutos y tal. Cuando estás con el ordenador, tú tienes tu timer, tú te organizas lo que haces antes, lo que haces después, etc. Eso además supone que el alumno, pues, digamos, se libera un poco de la presión que genera el enfrentarse a un examen de estas características. Y luego, en último lugar, el asunto del diseño, pero visto desde el punto de vista del candidato. No va a haber interferencias, se va a conseguir, digamos, mucha más concentración por parte del candidato que cuando estás en un aula intentando escuchar el altavoz. Lo vas a escuchar bien, pero no es lo mismo tener los auriculares y estar más concentrado en tu puesto. Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta respecto a todo, tanto